Seguimos en Entre Líneas y decíamos, bueno, vamos a hablar de la contracara de la pandemia, ¿no? Parece en la Argentina que es la situación económica con muchísimas dificultades que veníamos arrastrando y que, bueno, la pandemia logró profundizar muchas de ellas. Vamos a hablar con Marcelo Capello, que es economista de la Fundación Mediterránea, para analizar un poco la coyuntura y a ver qué perspectiva hay para el resto del año. Marcelo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto participar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, la primera, en términos generales, ¿cómo estás viendo la situación, no? ¿En qué lugar estamos parados en este abril de 2021? Bueno, el año pasado la economía, no hace falta aclarar que estuvo mal por la pandemia, cayó 10%. La producción cayó 10%, especialmente en el segundo trimestre del año pasado, pero luego empezó a tener un leve rebote y los indicadores de actividad mensual empezaron a dar positivo y hubo 9 meses consecutivos donde hubo alguna mejoría respecto al anterior. No se había recuperado al nivel prepandemia, pero cada mes había alguna mejoría. El último dato de actividad conocido oficialmente es febrero, el EMAE, el indicador de actividad que sería el PIB mensual, el Producto Bruto Interno mensual, que anticipa el Producto Bruto trimestral. En febrero dio una caída del 1%, así que cortó esa racha de rebote de 9 meses consecutivas en febrero, y es probable que en abril, este mes que estamos transitando, mayo, vuelva a dar negativo, por el hecho de que empezaron a haber algunas restricciones nuevamente en el marco de la pandemia. O sea que la actividad económica venía rebotando levemente, pero ahora con la segunda ola, algunas restricciones adicionales que se han instrumentado, es probable que se desacelere el rebote, que haya algunas caídas y que la recuperación de este año no sea quizás como se le estaba esperando. Algunos hablaban de una recuperación del 7% del PIB, que el año pasado cayó un 10%. Todo va a depender de cómo sigue la segunda ola y las restricciones que implemente el gobierno. Marcelo, el principal desafío parece ser la inflación, ¿no? Y la resistencia que tiene este fenómeno a lo que está haciendo el gobierno para tratar de contenerla, tanto los controles como esta decisión de tener pisada la cotización del dólar. ¿No le encuentran la vuelta? ¿Son medidas insuficientes para la magnitud del problema? Sí, por supuesto, ese es un gran desafío para este año, además de que es lo que recién comentaba sobre la actividad y la segunda ola. La inflación, el gobierno seguramente tiene como intención este año, como es conocido, aplacarla en los meses previos a las elecciones, con un tipo de cambio oficial, un dólar oficial que ahora ya está subiendo más lento, con el congelamiento de tarifas o con subas de tarifas muy por debajo de lo que sería la inflación este año, y también en los últimos días renovando o incursionando en nuevos acuerdos de precios por algunos meses, básicamente hasta las elecciones, lo cual todo indica que la estrategia es la de congelar, la de patear para adelante el problema. Pero lo que seguramente no esperaba el gobierno es que todavía en marzo se iban a haber números como lo que vimos, de 4,8%. Es decir, está demorándose la desaceleración de la inflación, a pesar de que el dólar ya sube menos, el dólar oficial, y que hay otras medidas, como decía, que apuntan a congelar variables. Eso realmente es un problema para el gobierno, porque se va a ir si la inflación no baja o baja menos de lo esperado, no solo es un problema para las elecciones desde el punto de vista político, sino que también va a atrasar a las variables esas que está congelando en mayor medida, al dólar, a las tarifas, y después de las elecciones va a haber más presión para que esas variables se recuperen. Y por supuesto puede haber algún golpe inflacionario posterior a las elecciones. Marcelo, el frente cambiario, ya que mencionaste lo del dólar anclado o subiendo mucho más lento, el frente cambiario parece que salió de foco, ¿no? Está calmo, pero no está resuelto. Hubo varios meses de relativa calma, el dólar blue bajó inclusive bastante.
Ahora en los últimos días subió un poco. Me parece que eso tiene que ver justamente con lo que ocurre con la segunda ola, porque los mercados se anticipan de que con mayores restricciones el gobierno también va a tener que gastar más, y de hecho ya se anunciaron algunas medidas de pago de 15.000 pesos para quienes cobran AUH en el AMBA, también para monotributistas de la categoría A y B en los lugares donde hay restricciones. Entonces los mercados se anticipan de que puede empezar a haber de nuevo más emisión monetaria, como ocurrió el año pasado en medio del fragor de la pandemia. Y si hay más emisión monetaria, eso le puede pegar al dólar blue, que se recuperó en estos días, está acercándose a los 150 pesos, después de haber bajado algunos meses. Esto hay que seguirlo con atención, ese fenómeno, porque a mayor incertidumbre puede haber novedades en el dólar blue, y eso retroalimenta a otras variables. Hay que seguirlo con atención. Sobre todo si el gobierno empieza a gastar más y emite más de lo que se esperaba como consecuencia de la segunda ola o de las elecciones, o ambas a la vez. Uno de los objetivos que había planteado el gobierno al iniciar el año era que durante el 2021 los sueldos le ganaran a la inflación de 3 o 4 puntos, se había dicho como objetivo inicial. Teniendo en cuenta cómo va el año, cómo van los precios, ¿hay alguna posibilidad de que esa meta se concrete? Ese es otro gran desafío, porque sí, el gobierno esperaba que los sueldos se recuperen en algunos puntos este año para reactivar el consumo, pero por otra parte también se pensó y se intentó implementar de que los sueldos, los salarios, también sean un ancla para la inflación. Entonces, como el gobierno esperaba una inflación del 29% y la quería instalar en las expectativas, también trató de generar aumentos en algunas variables en torno al 29% o levemente por arriba. Por ejemplo, los salarios, la intención era que subieran levemente por arriba el 29%, iba a ser la inflación en la visión del gobierno, de esa manera iba a recuperarse el consumo y también a la vez se bajaba la inflación. El problema ahora es que la inflación apunta a estar bastante arriba del 29% este año, y si intentaran que los salarios le ganen a la inflación para que se recupere el consumo antes de las elecciones, se varían más la bomba de la inflación, es decir, incentivarían más suba de precios. Así que hay un verdadero dilema para el gobierno. Me parece que va a estar difícil que este año los sueldos finalmente le ganen a la inflación como se esperaba, por lo que ocurrió con la inflación en el primer trimestre. Marcelo, una más con respecto al tema inflacionario, pero ahora relacionado a las exportaciones y estas últimas medidas, anuncios y manifestaciones de algunos funcionarios nacionales. ¿Cómo viste toda esa polémica? Y bueno, esas son las señales que a largo plazo preocupan, porque lo mismo que los controles de precios, los precios máximos, declaraciones en torno a poner restricciones a las exportaciones, inclusive en un momento se habló de directamente restringirlas, prohibir algún tipo de exportaciones por algunos meses. Eso preocupa porque ya ocurrió en el pasado y sabemos las consecuencias. Por ejemplo, en el caso de la carne, es un mercado en el cual inicialmente quizás restringir las exportaciones puede aliviar los precios internos, pero como baja la rentabilidad en la ganadería, empiezan a liquidarse vientres, es decir, se empiezan a enviar a los reproductores al frigorífico, hay menos vientres, menos nacimientos, menos pariciones en el futuro, menor stock ganadero, y cuando el stock empieza a bajar, después llega un momento que los precios empiezan a subir de la carne, y pueden subir inclusive más de lo que estaban subiendo por presión de los mercados externos. Eso es lo que pasó cuando Moreno prohibió las exportaciones hace varios años atrás. Primero le dio resultados, pero 2 años después la carne había subido inclusive más de lo que podría haber subido si Moreno no tomaba esas medidas iniciales. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. No, gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Bueno, panorama difícil, ¿no? Sí los hay, en porque varios además frentes. Esta segunda ola que está teniendo especial virulencia en Buenos Aires, pero que se está extendiendo a todo el país.
va a generar otro tipo de compromisos también del gobierno, ¿no? Esta necesidad de tratar de suplir los efectos que tiene la pandemia sobre la actividad con mayor emisión, mayor gasto, tratar de contener algunas situaciones, no en el nivel, por lo menos hasta ahora, que se vio el año pasado, ¿no? Con los cierres totales, pero obliga a un mayor compromiso del gobierno, sí, claro, y a tomar medidas que impactan en el gasto y, por lo tanto, en la emisión, y esto retroalimenta los índices de inflación. Decía Capello algo que ya a esta altura es casi una obviedad, ¿no? Este año va a ser muy difícil que se cumpla ese objetivo inicial del gobierno de que los sueldos le ganen a la inflación. Sí. Lo cual va a ser otro inconveniente, porque vamos a terminar 2021 con un poder adquisitivo menguado y con más familias todavía en la pobreza. Recordemos que venimos del último índice en el 42% de pobres, y con este dato de 61.000 pesos por mes para no perforar esa línea, se agregan más familias, ¿no? Sí, totalmente. Todos y aparte, no es un año excepcional en donde los ingresos fijos pierden con la inflación, sino que desde el 2018, este sería el cuarto año consecutivo, claro, de pérdida de ingresos de los trabajadores frente a la inflación. Esto, por supuesto, es menos mercado interno, ¿no? Menos consumo, sí, claro, ¿sí? Anda menos la rueda. Menos posibilidades de que la reactivación se produzca precisamente por el mercado interno. Exactamente. La gente no tiene para comprar, ¿no? Los cálculos son que entre el 2018, 19, 20 y 21 hasta acá, hasta este momento del 21, los salarios perdieron en promedio, algunos perdieron un poco más, 30% de poder de compra. Claro, durísimo. Un tercio. Vamos a una pausa y enseguida vamos a hablar de la situación de los biocombustibles, un tema muy importante para la provincia. Se presentó finalmente hoy el proyecto a nivel nacional del Frente de Todos y bueno, no ha generado precisamente repercusiones favorables. Sobre todo porque quedan 19 días para discutirlo, ¿no? Claro, y tiene que pasar por las dos cámaras. Exacto. Si no, se habla de una prórroga hasta tanto se produzca algún tipo de acuerdo, pero bueno, está todo indefinido y los plazos corren, los días pasan y todavía no hay definiciones. Vamos a una pausa, ya volvemos.